Cuentos fantásticos por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. La fascinación. Los sueños son como la espuma de las olas, que apenas formada se desvanece, decía el anciano barón H., alargando el brazo hacia la campanilla para llamar a su ayuda de cámara, Caspar, pues ya había pasado, con mucho, la hora de acostarse. El viento soplaba furioso y María, hermosa joven que tenía casi oculta la cabeza en un espeso chal, luchaba en vano contra el sueño. A pocos pasos estaba Otmar, hijo del barón, grave estudiante a quien gustaba filosofar sobre todas las cosas. Padre, dijo el joven, ¿cómo puede usted creer que los sueños no sean fenómenos misteriosos que nos ponen en comunicación con el mundo invisible? Amigo mío, replicó el barón, yo opino como los materialistas, que no ven nada de sobrenatural en esos pretendidos misterios de la naturaleza, producidos a expensas de nuestra imaginación. Pero no podría ser, objetó María, la hermosa doncella, que los sueños, de que tan poco aprecio hacéis, fuesen resultado de la fermentación que se opera en el cerebro y que sustrae a nuestro espíritu de la dominación de los sentidos durante las horas del sueño, permitiéndole vagar en las sublimes regiones no limitadas por el espacio ni por el tiempo? Querida hija, repuso el varón, al oírte hablar así, figúrome estar escuchando las enfáticas divagaciones de nuestro amigo Alban. Ya sabes hasta qué punto llega mi incredulidad respecto a todos los sistemas que los visionarios de hoy improvisan. Los sueños son el fruto de la sobreexcitación febril de nuestros órganos, y veo la prueba de ello en las desagradables sensaciones que producen mientras duran, y hasta después. Si los sueños establecieran verdaderas relaciones entre nosotros y el mundo invisible, ¿por qué no serían una iniciación en las inefables dichas que las religiones nos hacen esperar más allá de la vida terrestre? Otmar iba a promover un debate sin fin sobre el asunto, pero el barón no le dio tiempo. Hagamos punto aquí, interrumpió, pues no estoy de humor para discutir, y por otra parte, el día de hoy, 9 de septiembre, despierta en mí un recuerdo de la juventud que siempre me produce dolorosa impresión. Sin embargo, replicó el estudiante, ¿no está demostrado que la influencia magnética... ¡Oh! Exclamó el barón, no pronuncies jamás esa palabra delante de mí, porque eso del magnetismo me subleva. Quien profesa ese arte odioso paga con su vida más pronto o más tarde la culpable curiosidad que le impele a levantar el velo con que Dios oculta sus obras. Recuerdo muy bien, hijos míos, que en la época en que yo estudiaba en el Colegio de Berlín, había entre nuestros profesores un hombre cuyas facciones no se borrarán jamás de mi memoria, pues no podía mirarle sin experimentar secreto espanto. De estatura gigantesca y flaco como un esqueleto, tenía uno de esos semblantes que apenas osaría concebir las más extravagantes imaginaciones. Y además estaba dotado de una fuerza y destreza admirables. Algunas veces nos refirió que, siendo mayor al servicio de los daneses, habíase visto obligado a expatriarse a consecuencia de un duelo, pero ciertas personas suponían que en vez de matar lentamente a su enemigo, que era un general, habíale asesinado. El mayor era hombre de carácter muy duro y de una severidad sin ejemplo con todos los colegiales, pero ciertos días su carácter cambiaba completamente. Entonces parecía muy benévolo y afectuoso, y en aquellos momentos de expansión, cuando nos estrechaba la mano, su contacto hacía circular por nuestras venas un fluido singular que nos sometía a su influencia por no sé qué simpatía inexplicable. Aquellos días de calma eran raros, pues pronto recobraba su carácter rígido y la severidad que tanto nos atemorizaba. Algunas veces se exaltaba hasta el delirio. Veíamosle vestido con sus antiguos uniformes rojos recorrer a grandes pasos las salas del colegio, esgrimiendo su tizona en el vacío cual si se hallase frente a un furioso adversario. Después hacía ademán de pisotear un cadáver y al mismo tiempo profería horribles imprecaciones. Otras veces trepaba a los árboles con la rapidez de un gato montés, o bien corría como una fiera lanzando agudos gritos. Estas crisis duraban con frecuencia todo un día. Pero al siguiente, el mayor estaba tranquilo, sin recordar las extravagancias de la víspera, si bien su carácter parecía cada vez más intratable y violento. En la ciudad y en el colegio decíanse las cosas más extrañas acerca del mayor. Algunos aseguraban que poseía secretos para curar todas las enfermedades por la imposición de las manos, y hasta con una sola mirada.
Y esta opinión se había arraigado de tal modo que cierto día el mayor se vio obligado a servirse de su bastón para alejar a varias personas que le rogaban hiciese en ellas la prueba de su misterioso poder. No faltó quien llegase a decir que aquel hombre estaba en relación con los espíritus infernales y que un día u otro su vida terminaría por una catástrofe. Sin embargo, fuera cual fuese su conducta con los demás alumnos, manifestábase respecto a mí sumamente benévolo y cariñoso. No os referiré todas las extrañas escenas que entre nosotros mediaron, pero voy a citaros un hecho que nunca he podido olvidar. En la noche del 9 de septiembre de 1700, soñé que el mayor se acercaba a mi lecho y que fijando en mí una mirada penetrante cubríame los ojos con la mano derecha, diciéndome: «Mísera criatura terrestre, reconoce en mí a tu Señor. Yo tengo como Dios la facultad de leer en tu pensamiento». Cuando hubo pronunciado estas palabras, parecióme que algo agudo y frío, como una hoja de acero, atravesaba mi frente, penetrando en el cráneo. Entonces proferí un grito de espanto, despertéme, inundado de un sudor frío. Salté de la cama haciendo un esfuerzo y corrí a la ventana para refrescarme. ¿Cuál no sería mi espanto al divisar a la luz de la luna al temible mayor que, vestido siempre con su uniforme rojo, abría la puerta del colegio que daba al campo y cerrábala tras sí con estrépito, al punto caí en tierra privado de sentido. Al día siguiente, cuando referí a nuestro inspector lo ocurrido, aseguróme que sin duda había soñado, pero como el mayor no llegase a la hora de costumbre ni mucho tiempo después, fueron a buscarle a su cuarto. La puerta estaba atrancada por dentro y se necesitó una palanca para derribarla. En medio de la habitación vióse al mayor tendido e inerte. Tenía los ojos vidriosos, la boca llena de una espuma sanguinolenta y su mano rígida, ya por el frío de la muerte, oprimía la empuñadura de su espada. Nada bastó para volverle a la vida. El varón no dijo una palabra más. Otmar, que había escuchado atentamente, parecía meditar con la frente apoyada en una mano, y María estaba muy agitada. En aquel momento el pintor Franz Wickert, antiguo amigo de la familia, que había entrado silenciosamente en la sala durante el relato del varón, comenzó a reír estrepitosamente, diciendo: «Vaya unas historias alegres para las niñas a la hora de acostarse. En cuanto a mí, amigos míos, tengo un sistema del todo opuesto al de nuestro querido varón. Sé por experiencia que los sueños de la noche se producen por las sensaciones experimentadas durante el día. Y he aquí por qué tengo siempre buen cuidado antes de acostarme de alejar toda preocupación penosa, alegrando mi espíritu con algún recuerdo agradable del tiempo pasado. Es una receta excelente contra la pesadilla. Debéis tener en cuenta, además, amigos míos, que esos sueños terroríficos que a veces nos atormentan cuando nos figuramos caer de una torre, o que nos cortan la cabeza, y otras mil cosas más o menos desagradables, son resultado de algún dolor físico que influye en nuestras facultades morales. Escuchad, ahora recuerdo un sueño. Yo tomaba parte en cierta orgía. Un oficial y un estudiante se trataban de palabras y arrojábanse los vasos a la cabeza. Procuré separarlos. En la lucha me siento gravemente herido en la mano y el dolor me despierta. En efecto, con un alfiler clavado en la colcha me acababa de hacer un rasguño y mi mano sangraba. He tenido otros sueños espantosos y... ¡Ah! Exclamó María. Por favor, os pido que no contéis esas cosas, pues me hacen mucho daño. No hay favor que valga, exclamó Vickert. Habéis de saber que en sueños fui convidado una vez a un té magnífico por la princesa Amaldasongi. Al entrar en el salón luciendo mi más rico traje, preparábame ya a dirigir la más elocuente declaración amorosa a la noble dama, cuando de pronto eché de ver al fijar una mirada satisfecha sobre mi persona que se me había olvidado el calzón. Este chiste de Vickert fue acogido por una ruidosa carcajada, pero sin dejar a sus oyentes tiempo de recobrarse, el alegre artista continuó la narración de sus sueños. «Ahora voy a contaros», dijo, «otra cosa más inconveniente y humillante. Una noche soñaba que solo tenía 20 años y que iba a bailar un rigodón con una mujer hermosísima. Había gastado mi último escudo para engalanar un poco mi único traje. Llego, penetro entre la brillante multitud que se oprime a la puerta del salón y de repente un maldito perro de aguas abre la puertecilla de una estufa delante de mí y me dice: «Señor Galán, por ese agujero es por donde habéis de pasar». Otro sueño.
Anoche me figuré que me había convertido en hoja de papel y que un aprendiz de poeta, armado de una pluma de pavo muy mal cortada, desgarrábame en todos sentidos escribiendo en mi blanca superficie sus rimas mutiladas a fuerza de tachones. En fin, sabed que hace poco soñé que un cirujano me desmontaba los miembros uno por uno, cual si fuese una muñeca de madera, y complacíase cruelmente en ver el efecto que producirían mis pies puestos en medio de la espalda o el brazo derecho adaptado a la pierna izquierda. Por último, pero al llegar aquí, el barón y sus hijos proferían tales carcajadas que el amigo Franz Vickert se vio obligado a renunciar a sus cuentos. Entonces Ottmar tomó la palabra. Nuestro amigo, dijo, se pone en contradicción con su sistema al referirnos esos sueños, pues o quiere que nos esternillemos de risa o no ha sabido imaginar cuentos conformes con su teoría. Como quiera que sea, no quedo menos persuadido de que la virtud magnética... Vamos, interrumpió el barón, no volvamos a tocar ese asunto. Prefiero que María nos haga un ponche para que todos conserven el buen humor. Bickert aplaudió la idea y mientras que la joven hacía sus preparativos, el pintor se ocupó en reanimar el fuego de la chimenea. Cuando el ponche estuvo hecho, Ottmar llenó los vasos y Bickert vació el suyo, diciendo: «Jamás me ha parecido este licor tan agradable como cuando lo preparó la hermosa María, que parece comunicar un perfume celestial a cuanto ella toca. La influencia misteriosa de su belleza produce ese efecto encantador, y en mi concepto es el magnetismo más incontestable». «Vaya, veo que volvemos al magnetismo», interrumpió el barón. «A fe mía que no saldremos esta noche de lo fantástico y de lo extravagante. María es realmente una hermosa y buena hija, pero gracias a vosotros, paréceme que algún día la tomaré por un ser del otro mundo. Procuremos, pues, vivir en paz sin turbar esta existencia común que tan dulce me parece». «Sin embargo», replicó Otmar, «muchos deseos tengo de referir a nuestro amigo Bickert un hecho que Alban me confió y que me ha impresionado profundamente. Durante su residencia en la Universidad, Alban se relacionó con un joven llamado Teobaldo que a primera vista seducía a todos cuantos le miraban. Era un joven de carácter afable y muy sensible, pero poco a poco, desde que comenzó a ser amigo de Alban, su carácter cambió. Veíasele siempre triste e inquieto, y aunque de espíritu meditabundo, comenzó a exaltarse gradualmente. Solo Alban ejercía cierto dominio sobre aquella naturaleza irritable, cuya energía se agotaba en estériles luchas contra la mezquindad de la vida. Después de graduarse en la universidad, Teobaldo debía volver a su ciudad natal para casarse con la hija de su tutor y vivir pacíficamente con la cuantiosa renta que sus padres le habían dejado. Todas sus aspiraciones, sin embargo, resumíanse en el estudio del magnetismo animal, del que su amigo Alban le había dado las primeras lecciones, y proponíase nada menos que proseguir hasta los últimos límites de lo posible el desarrollo de los misteriosos fenómenos de esa ciencia. Poco tiempo después de haber vuelto a sus hogares, escribió a Alban una carta desesperada, anunciándole que durante su ausencia, un oficial de tropas extranjeras, alojado provisionalmente en casa de su tutor, se había enamorado de la joven, consiguiendo que ella participase de su pasión. Cuando el oficial hubo de marchar con el cuerpo de ejército a que pertenecía, su amada se entristeció tanto que su juicio sufrió alguna alteración y llegóse a temer por su vida. El pobre Teobaldo, pues, no solo debía lamentarse de haber perdido el corazón de su prometida, sino de verse expuesto a perder el único objeto de su amor. Alban le contestó al punto que su desgracia no era irreparable y que el magnetismo le devolvería infaliblemente la mujer amada. Teobaldo, aprovechándose de este consejo, previo el permiso de la madre de su novia, fue todas las noches a sentarse junto a ésta en el momento en que, cediendo al sueño, era víctima de dolorosas pesadillas, durante las cuales repetía de continuo el nombre del oficial. Teobaldo ejerció así gradualmente en la joven la influencia cuya virtud secreta le había enseñado Alban, y cuando podía someterla al estado de sonambulismo, conversaba con ella, evocando los dulces recuerdos de sus juegos de la infancia y de su tierno y mutuo afecto. Poco a poco la joven se dejó dominar por el ascendiente mágico de la influencia que la rodeaba, y siempre que volvía al estado de sonambulismo, sus sensaciones y respuestas a las preguntas que le dirigían referíanse naturalmente a Teobaldo y a sus recuerdos de la infancia. La dominación del joven llegó a ser tan completa que su novia acabó por no vivir más que con su vida y su voluntad. Parecía que el alma de su amigo se hubiese confundido con la suya propia y que sólo existiese en ella. Aquí llegaba Ottmar en su historia, cuando de repente María, cambiando de color, profirió un grito agudo, y seguramente hubiera caído en el suelo si Bickert no hubiese estado junto a ella para recibirla en sus brazos.
Todos acudieron a socorrerla, pero nada bastó para hacerla volver en sí. Parecía muerta. «Dios mío», exclamó Otmar, «solo Alban podría salvarla». En aquel mismo momento abrióse la puerta y apareció Alban, que adelantándose con paso grave se acercó a la joven y le dijo, cual si hubiera podido oírle: «¿Qué tenéis, María?». La hija del barón se estremeció al oír aquellas palabras, hizo algunos movimientos y murmuró: «Dejadme, hombre maldito, quiero morir, al menos sin padecer». Alban se sonrió y, fijando sus miradas en los presentes, les dijo: «No temáis nada. Es un ligero acceso de fiebre y pronto quedará dormida. De aquí a 6 horas, cuando despierte, le daréis 12 gotas del licor contenido en este frasco». Así diciendo, entregó a Otmar un frasquito de plata, saludó y retiróse como había venido. «Bien», exclamó Bickert, «he aquí otro doctor maravilloso. La mirada penetrante, la voz profética, el frasco de elixir. Nada falta». «Amigo Bickert», dijo el anciano varón, «la noche termina muy tristemente. Desde que Alban se marchó, con frecuencia he pensado que algún fatal acontecimiento nos le volvería a traer. Dios quiera que mis presentimientos me hayan engañado». «Pero, amigo mío», replicó Bickert, «me parece que debéis considerar como muy feliz y oportuna la llegada de Alban, pues al fin y al cabo es un doctor hábil, y no habréis olvidado que en cierta época en que la hermosa María se quejaba de crisis nerviosas, contra las cuales eran impotentes todos los remedios, Alban supo curarlas en pocas semanas por medio de este magnetismo que aborrecéis. Yo creo que es preciso desechar preocupaciones demasiado exageradas contra las ciencias modernas, pues la naturaleza oculta en su seno miles de secretos cuyos descubrimientos futuros costarán numerosos siglos». «A fe mía», interrumpió el barón, «no estoy más atrasado que cualquier otro, ni soy enemigo de los progresos de la ciencia, pero a decir verdad, mi aversión al magnetismo proviene en gran parte de no haber comprendido nunca a ese Alban, a quien mi hijo aprecia tanto. Inútilmente me esfuerzo para reconocer alguna expresión de verdad en la fisonomía cambiante de ese hombre singular. Sé que debo estarle muy agradecido por la curación de mi hija, y con la mejor voluntad le ofrecería todos los tesoros de un rey, pero debo confesaros, querido Bickert, que una repulsión invencible me ha impedido siempre manifestarle mi gratitud. A pesar mío, cada día me es más odioso, y cuando le miro paréceme tener a la vista ese diabólico mayor danés que en otro tiempo me atemorizó tanto». «Ah», exclamó Bickert, «he aquí, pues, sin ir más lejos, el secreto de ese inexplicable odio. No es Alban el que preocupa vuestra imaginación, sino ese maldito mayor danés. El buen Alban paga las culpas de ese hombre maléfico, sin tener su nariz ganchuda y sus negros ojos penetrantes. Pero aunque fuese un poco visionario, debéis dispensarle esta ligera falta, puesto que quiere y practica el bien. Dejemos a un lado las flaquezas del hombre y rindamos culto a la alta ciencia del médico». «Lo que decís, amigo Franz», interrumpió el barón levantándose, «no es la expresión de vuestro pensamiento. Tratáis de disminuir mis inquietudes, pero cuantos esfuerzos hagáis serán inútiles, pues bajo la forma humana de ese Alban veo un ser infernal, del que todo se debe temer. Escuchad, amigo mío, lo mejor será que ambos vigilemos a ese hombre, pues en él hay, os lo repito, algo de temible y maléfico». Los dos antiguos amigos se estrecharon la mano antes de separarse. La noche estaba oscura y silenciosa. María, entregada al parecer a un sueño letárgico, se despertó a las 6 horas y entonces se le propinó el medicamento prescrito por el doctor Alban. Algunos momentos después sentíase perfectamente bien y no recordaba la menor cosa de su accidente de la víspera. Aquel día no se presentó Alban a la hora de reunirse la familia para comer, pero envió a decir que una larga correspondencia le tenía muy ocupado. María a Aldegonda. Querida amiga de mi infancia, qué feliz me ha hecho tu carta. Al reconocer tu escritura creí morirme de alegría. Con qué placer he leído las buenas noticias de tu hermano Hipólito, mi prometido adorado. Tu pobre amiga, querida Aldegonda, ha estado muy enferma y no podría expresarte los padecimientos que experimentaba. Parecíame ver al revés todas las cosas de la vida. El menor ruido me atravesaba la cabeza como un aguijón y hasta cuando no dormía era presa de los sueños más extravagantes que imaginarte puedas. Una secreta inquietud consumía lentamente todas mis fuerzas. Sentía llegar la muerte con todos sus terrores y más que nunca ansiaba vivir. Todos los médicos perdían el tiempo reconociéndome cuando mi hermano Otmar presentó en casa a uno de sus amigos, que me ha curado de una manera maravillosa. En casi todos mis sueños se me aparecía un hombre grave y hermoso, que a pesar de su juventud inspirábame el más profundo respeto.
Este personaje fantástico me atraía hacia sí por el imán de una ternura misteriosa, y fácil te será comprender hasta qué punto llegaría mi sorpresa, querida Aldegonda, cuando reconocí por todos los rasgos de su fisonomía al hombre que yo había soñado, en el amigo que mi hermano nos presentaba. Alban, este es su nombre. Me sometió a pesar mío a la influencia de su mirada, pero en vez de las convulsiones nerviosas que siempre me agitaron, experimenté como una calma letárgica que adormecía todos mis sentidos. Mis sueños se desvanecieron, dormía profundamente y la vivacidad febril de mis sensaciones desapareció. Sin embargo, paréceme a veces que durante el sueño me creo dotada de un nuevo sentido. Entre Alban y yo establécese una comunicación misteriosa. Me hace preguntas y yo le digo lo que pasa en mí, cual si leyese en un libro. Otras veces el mismo Alban es quien me preocupa. Paréceme hallar en mí su pensamiento y que por su sola voluntad enciende en mi ser un foco de luz, el cual resplandece o se extingue según que por ella me atraiga o me rechace. Es una especie de estado en el que experimento una dicha inefable, superior a todo cuanto la vida física pueda ofrecer. Tal vez te rías de mí, querida Aldegonda, creyendo que estoy loca o enferma, pero de todos modos, te aseguro que jamás he amado tanto a Hipólito, ni deseado con mayor ansia su vuelta, desde que Alban me sometió a esa fuerza misteriosa que él llama magnetismo. Según creo, figúrome que por el amo y por amor a Hipólito con más hacendado cariño. Alban, ese hombre sublime y benéfico, nos protegerá a los dos hasta después de nuestra unión. Algunas veces, no obstante, me inspira temor. Extrañas sospechas rasgan el velo de entusiasmo con que rodeo la figura de Alban en el fondo de mi alma. Tengo horas de fascinación durante las cuales imagínome verle en medio de todos los atributados usados para practicar culpables sortilegios. Sus nobles facciones se descomponen, y solo veo yo un hediondo esqueleto cuya osamenta cruje bajo los anillitos de los inmundos reptiles que en ellas se enroscan. Por lo demás, Alban merece toda mi confianza. Le doy a conocer ingenuamente todas mis sensaciones y manifiéstole las dudas que me inspira, pero él se muestra impasible a mis miradas. Siempre es el mismo hombre amable y afectuoso, y al observar su majestuosa calma me avergüenzo de mis locas ideas. He aquí, querida Aldegonda, la historia de mi vida interior. Mi corazón se siente ahora más aliviado porque ya no tengo secretos para ti. Consérvate buena y hasta muy pronto. Alban a Teobaldo. Toda existencia es el premio de una lucha. Es la lucha misma, y la victoria pertenece al más fuerte porque la fuerza es la ley natural de todas las cosas. El ser dominado aumenta con la suya propia la de su vencedor. La fuerza del espíritu, así como la fuerza física, tiene sus combates y sus victorias. Una mediana inteligencia domina y somete a menudo una fuerza física inmensa. Está en nosotros como un reflejo de Dios que nos da el imperio sobre todos los seres. Ignoramos los misterios de la unión del espíritu con el cuerpo. El descubrimiento de esta ciencia nos iniciaría en la omnipotencia de Dios. Solo nos es dado ejercer para la satisfacción de nuestros deseos, en el círculo que se nos trazó, la suma de fuerza que nos ha sido comunicada para disfrutar de la creación. He hallado en mi camino una joven cuyo aspecto hizo vibrar en mi alma cuerdas simpáticas. Comprendía yo que toda la fuerza estaba de mi parte para traer su vida a la mía, mas era preciso luchar contra otra influencia extraña que la había dominado. Esta joven amaba y era correspondida, y por lo tanto hube de concentrar en un solo punto todas las fuerzas de mi voluntad. La mujer ha recibido de la naturaleza una organización pasiva en el sacrificio que voluntariamente hace de su persona para explayar su alma en el seno del ser, que la domina por su superioridad. Es en lo que reside la dicha del amor. Me bastó permanecer una semana junto a la hermosa María para conocerla bien, y entonces apliqué a la exquisita delicadeza de sus órganos la acción oculta del magnetismo, de esa ciencia de que el vulgo se ríe. Entre la joven y yo establecí relaciones simpáticas, cuya cadena no podían romper la ausencia ni el alejamiento. Y muy pronto quedó bajo mi dominio en accesos de alucinación que su padre y su hermano tomaron por una dolencia nerviosa. Amigo del segundo, que admiraba, sin comprenderlas, algunas experiencias que me complacía en hacerle ver, fui llamado a la casa de María en calidad de médico y al punto me reconoció por un estremecimiento misterioso que aseguraba mi imperio, pues bastan mis miradas y mi secreta voluntad para sumirla en el sonambulismo, es decir, para atraer su alma a la mía. Desde que vivo cerca de ella,
La imagen de Hipólito se borra poco a poco de su memoria y muy pronto desaparecerán los últimos obstáculos. Ese Hipólito es coronel, y en este momento está lejos de aquí con motivo de la guerra. No deseo que sucumba, y hasta quisiera que volviese, pues su presencia agregaría un encanto más a la victoria, cuyos frutos saborearé muy pronto. Hasta la vista, querido discípulo. La campiña, sembrada de hojas muertas, parecía estar de luto. Espesas nubes de color plomizo deslizábanse en el cielo, impelidas por el viento del otoño. Deseoso de llegar cuanto antes a la casa porque el día tocaba a su fin, divisé, al dar vuelta a una colina, el pueblo, situado en un valle solitario como un nido de alondra entre dos surcos. En aquel instante oíase el lúgubre tañido de la campana de la iglesia que tocaba a difuntos, y varios enterradores esperaban en el cementerio a que el anciano sacerdote terminara su última oración para sepultar un ataúd en la fosa. Me reuní en el camino con algunas personas que volvían lentamente y las seguí escuchando. Nuestro pobre amigo Franz, decía una de ellas, reposa ya en el sueño de los justos. Dios nos haga la gracia de acabar como él, añadió otra. Por aquella buena gente, supe que el difunto se llamaba Franz Bickert, antiguo pintor que había determinado su carrera casi del todo retirado en un pequeño castillo gótico ruinoso, que se divisaba en la altura más inmediata al pueblo. El sacerdote me invitó a visitar aquella propiedad de la cual el buen Bickert había hecho donación, para que después de su muerte sirviera de asilo a los pobres inválidos del país. Las paredes del primer piso estaban adornadas con numerosos frescos que representaban bajo todas las formas imaginables a un diablo acechando a una joven dormida. En el rincón de un vetusto armario encontramos algunas hojas de papel, al parecer desprendidas de un cuaderno, y que sin duda estaban allí por casualidad. Recogílas maquinalmente y vi que eran notas aisladas, frases sin principio ni fin, pero conseguí descifrar no sin trabajo el desenlace de la historia de María. Cierta noche, el anciano varón se dirigía a su alcoba apoyado en el brazo de su amigo Franz Bickert, y al llegar al centro de la galería divisaron un fantasma que llevaba una lamparilla y parecía salir de la habitación de la joven. Ante aquel espectáculo, el varón poseído de terror exclamó: «¡Es el mayor, amigo Franz! ¡Es el mayor danés!». El fantasma se desvaneció sin que se oyera ruido alguno, y el varón entró en la habitación de su hija, presa de la mayor inquietud. María reposaba bella como un ángel del cielo, y en sus labios vagaba una dulce sonrisa. Hipólito había vuelto de la guerra. El matrimonio debía efectuarse al día siguiente, y junto a la encantadora joven dormida veíase el traje de boda sobre el sofá. Al día siguiente los novios fueron a la iglesia, pero en el momento de arrodillarse al pie del altar, María cayó en tierra. Estaba muerta. El magnetizador había absorbido su alma. Todos aquellos que la habían amado siguiéronla muy pronto a la tumba, y nadie supo lo que había sido del doctor Alban.